Durante 20 años creí que mi madre había muerto al darme a luz, pero encontré una foto escondida en el ático que destruyó todo lo que creía sobre mi familia. Tenía apenas 17 años cuando decidí buscar en el ático de nuestra casa algo que pudiera usar para un proyecto escolar sobre historia familiar. Mi padre nunca hablaba de mi madre biológica, y Carmen, mi madrastra, evitaba el tema con una habilidad que solo ahora comprendo. Siempre me dijeron lo mismo: tu madre murió dándote la vida, fue muy valiente. Y yo les creí. ¿Por qué no hacerlo? Después de todo, eran mi familia. El ático olía a humedad y a recuerdos abandonados. La luz que entraba por la pequeña ventana iluminaba el polvo que flotaba en el aire como pequeñas estrellas. Entre cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas amarillentas, encontré una caja de madera tallada con mis iniciales: MSR, María Soledad Ramírez. La abrí con curiosidad y lo primero que vi fue un sobre blanco con manchas de tiempo. Mis manos temblaban mientras sacaba lo que había dentro. Era una foto. Una mujer joven, hermosa, con mi misma sonrisa, sosteniendo a un bebé. Al darle la vuelta, había una fecha escrita con tinta azul y una frase: María y nuestra pequeña Soledad, Hospital San Juan, 2004. No entendía. Si esa era mi madre con apenas horas después de mi nacimiento, ¿cómo podía estar muerta al darme a luz? Seguí revisando el contenido de la caja. Encontré más fotos, algunas cartas y un diario. Las fotos mostraban a la misma mujer sonriente en diferentes lugares: un parque, una playa, incluso una con mi padre frente a un árbol de Navidad. En algunas, yo aparecía como una bebé de pocos meses. Mi madre seguía viva después de mi nacimiento. El diario tenía entradas hasta que yo cumplí 2 años. La última decía: Carmen ha llegado a nuestras vidas en el peor momento. Temo por lo que pueda pasar, pero lucharé por mi hija hasta el final. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi madre no había muerto al darme a luz. Había estado viva al menos hasta que yo tenía 2 años. Y Carmen, la mujer que me había criado como su hija, ya estaba presente. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos, bajé las escaleras con la caja en mis manos. Mi padre estaba en el trabajo, pero Carmen estaba en la cocina preparando la cena. Al verme con la caja, su rostro cambió. Primero sorpresa, luego miedo. Finalmente una calma calculada que nunca olvidaré. ¿Qué es esto?, pregunté, colocando la foto sobre la mesa. Mi madre no murió cuando nací. Está aquí, sosteniéndome cuando ya tenía meses. Y aquí está con mi padre cuando yo tenía casi 2 años. Carmen se secó las manos en el delantal y se sentó frente a mí. Su voz sonó más fría de lo que jamás la había escuchado. No deberías haber encontrado eso. Tu padre y yo acordamos que era mejor así. ¿Mejor? ¿Mentirme toda mi vida sobre mi propia madre es mejor? ¿Dónde está ella? ¿Qué le pasó? Las preguntas salían de mi boca como un torrente imparable. Carmen me miró directamente a los ojos y dijo algo que jamás imaginé escuchar. Tu madre nos abandonó, Soledad. Te abandonó a ti y a tu padre por otro hombre. Decidimos que era mejor decirte que había muerto a que supieras la verdad, que no te quiso lo suficiente para quedarse. Sus palabras me destrozaron, pero había algo en su mirada, en cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, que me hizo dudar. ¿Estaba mintiendo ahora o había mentido toda mi vida? No lo sabía, pero estaba decidida a descubrirlo. Esa noche, mientras todos dormían, revisé el resto del contenido de la caja. Entre las cartas encontré una dirección en Valladolid, a 4 horas de Madrid, donde vivíamos, y un nombre: Isabel Torres, mi abuela materna. Si alguien podía decirme la verdad sobre mi madre, tenía que ser ella. Pero lo que mi abuela me reveló cuando la visité a escondidas, nunca podré olvidarlo. Si has pasado por algo parecido, escribe aquí en los comentarios cuál fue tu reacción. Estoy leyendo todos. Mi tren a Valladolid salió temprano en la mañana de un sábado. Le dije a mi padre y a Carmen que pasaría el fin de semana en casa de una amiga para un proyecto escolar. La mentira me dolía, pero después de descubrir que ellos me habían mentido durante toda mi vida, sentía que era mi única opción. Durante el viaje,
Repasé una y otra vez las entradas del diario de mi madre. Su letra era delicada pero firme, como imagino que era ella. Escribía sobre mí con tanto amor que me resultaba imposible creer que me hubiera abandonado voluntariamente. Hoy Soledad dio sus primeros pasos. Su risa ilumina hasta el día más oscuro. No existe amor más grande que el que siento por mi pequeña. ¿Cómo podía una madre que escribía así simplemente marcharse? La casa de mi abuela era pequeña, con un jardín lleno de flores y un porche donde una mujer mayor descansaba en una mecedora. Al verla, sentí un nudo en la garganta. Tenía los mismos ojos que la mujer de las fotos, los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. ¿Abuela Isabel?, pregunté con voz temblorosa. La mujer me miró confundida, hasta que sus ojos se abrieron como platos y se llevó una mano a la boca. ¿Soledad? ¿Eres tú? Se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón. Dios mío, eres idéntica a tu madre. Nos abrazamos y ambas lloramos. Era la primera vez que sentía una conexión tan profunda con alguien de mi familia. Cuando nos separamos, me invitó a entrar y preparó té para ambas. Las paredes de su sala estaban llenas de fotografías, y en muchas de ellas reconocí a mi madre. Te he buscado durante años, dijo mi abuela con voz quebrada. Tu padre cambió de número. Se mudaron sin dejar dirección. He contratado detectives, pero siempre llegábamos a callejones sin salida. ¿Buscarme? ¿Por qué? ¿Dónde está mi madre? Las preguntas se atropellaban en mi boca. Mi abuela dejó la taza sobre la mesa y tomó mis manos entre las suyas. María, tu madre, nunca te abandonó, Soledad. Ella desapareció. Su relato me heló la sangre. Según mi abuela, mis padres habían tenido problemas matrimoniales cuando conocieron a Carmen, la secretaria de la empresa de mi padre. Mi madre sospechaba que tenían una aventura y confrontó a mi padre. Hubo discusiones, amenazas de divorcio. Y luego, un día, mi madre simplemente no regresó a casa después de ir al supermercado. Su coche apareció abandonado en un descampado, pero de ella no había rastro. La policía investigó, pero tu padre convenció a todos de que María estaba deprimida, que quizás se había ido por voluntad propia o algo peor. Con el tiempo, el caso se enfrió. 6 meses después, él ya vivía con Carmen y tú la llamabas mamá. ¿Estás diciendo que mi padre y Carmen...? No podía terminar la pregunta. Era demasiado horrible para ponerlo en palabras. No tengo pruebas, solo sospechas. Pero sé que mi hija jamás te habría abandonado. Te amaba más que a su propia vida. Mi abuela me mostró una habitación que había mantenido intacta por años. Era el cuarto de mi madre cuando era joven. Entre sus pertenencias, encontró una caja con más fotos y cartas que mi madre le había enviado desde Madrid. En la última, fechada apenas 3 días antes de su desaparición, María escribía: «Si algo me pasa, busca a Fernando López. Él tiene las pruebas». «¿Quién es Fernando López?», pregunté. «Era el mejor amigo de tu madre desde la universidad. Trabajaba en el mismo bufete de abogados que ella». Mi abuela suspiró. «Pero nunca pude encontrarlo. Se mudó poco después de la desaparición de María. Esa noche, mientras dormía en la habitación que había sido de mi madre, tuve un sueño tan vívido que al despertar no estaba segura de si había sido real. Vi a mi madre sentada al borde de la cama, acariciando mi cabello como imagino que lo hacía cuando era pequeña. «Busca en el lugar donde las promesas se sellan», me dijo antes de desvanecerse. Al día siguiente, mi abuela me dio una llave que había guardado todos estos años. Era de tu madre. Nunca supe qué habría. Antes de regresar a Madrid, visitamos juntas la tumba simbólica que mi abuela había erigido para María en el cementerio local. No había cuerpo, solo una lápida con su nombre y fechas, seguidas de la frase: «La verdad siempre sale a la luz». De vuelta en casa, mi padre notó algo diferente en mí. «¿Todo bien con tu proyecto?», preguntó durante la cena. «Sí», respondí sin mirarlo a los ojos. Aprendí mucho sobre historias familiares. Carmen me observaba con recelo. Esa noche, la escuché discutir con mi padre en su habitación. «Ella sabe algo», decía Carmen con voz alterada. «Te dije que deberíamos habernos deshecho de esa caja». «Cálmate», respondió mi padre. «No sabe nada, y aunque sospeche,
No tiene forma de probarlo. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Pero mientras yacía despierta en mi cama, recordé el sueño y las palabras de mi madre. Busca en el lugar donde las promesas se sellan. Y entonces comprendí. Mi madre era abogada. Las promesas legales se sellan con documentos oficiales, contratos, testamentos. Al día siguiente, esperé a que todos salieran de casa y busqué en el despacho de mi padre. En una caja fuerte escondida detrás de un cuadro, encontré documentos de una póliza de seguro de vida a nombre de mi madre, por una suma considerable. El beneficiario era mi padre, y había sido cobrada 3 años después de su desaparición, cuando la declararon legalmente muerta. Pero entre los documentos también hallé algo que hizo que mi sangre se helara. Una fotografía de mi madre con un hombre que no era mi padre, y al reverso una nota escrita con la letra de Carmen. Esto será suficiente para convencerla cuando pregunte. Hasta ese momento, solo había sospechado lo peor. Ahora, tenía la certeza de que me habían mentido toda la vida. Pero lo que descubrí después, cuando decidí buscar a Fernando López, superó mis peores pesadillas. Solo que en aquel momento, yo todavía no sabía la verdad. Fernando López resultó ser más fácil de encontrar de lo que esperaba. Una búsqueda en Internet me llevó hasta un bufete de abogados en Barcelona, donde trabajaba como socio. No lo pensé 2 veces. Con el dinero que tenía ahorrado para la universidad, compré un billete de tren y me dirigí allí sin decirle nada a nadie. El edificio donde se ubicaba el bufete era imponente, todo cristal y acero. Me temblaban las manos cuando pregunté por él en recepción. La secretaria me miró con curiosidad cuando dije que era la hija de María Soledad. «Espere aquí, por favor», dijo, y desapareció tras una puerta. Minutos después, un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano y gafas de montura fina, apareció. Se quedó paralizado al verme, como si hubiera visto un fantasma. «Eres idéntica a ella», murmuró. Me invitó a su despacho, cerró la puerta y bajó las persianas. He esperado este momento durante 15 años, pero nunca pensé que serías tú quien me encontraría. Le mostré la carta de mi madre mencionando su nombre. Mi abuela dice que usted tiene pruebas. Necesito saber qué le pasó a mi madre. Fernando se quitó las gafas y se frotó los ojos. Lo que voy a contarte es peligroso, Soledad. Tu padre tiene contactos poderosos. Me contó que él y mi madre habían descubierto irregularidades en la empresa de mi padre. Lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos. Mi madre estaba reuniendo pruebas para denunciarlo cuando conoció a Carmen. Tu madre sospechaba que no era casualidad. Creía que Carmen había sido colocada allí para espiarla, para saber cuánto había descubierto. La noche antes de desaparecer, María vino a verme. Continuó. Estaba aterrorizada. Me dijo que había encontrado documentos que implicaban directamente a tu padre en delitos graves. Me entregó copias y me hizo prometer que si algo le pasaba, las usaría para hacer justicia. ¿Y por qué no lo hizo?, pregunté con rabia. Lo intenté. Fui a la policía cuando ella desapareció, pero nadie me creyó. Tu padre era respetado, tenía amigos en puestos importantes. Me amenazaron, perdí mi trabajo. Tuve que huir de Madrid. Fernando se levantó y se dirigió a una caja fuerte oculta tras un cuadro, igual que la de mi padre. Sacó un sobre amarillo y me lo entregó. «Esto es lo que tu madre encontró. Y esto», dijo sacando una memoria USB, «es mi seguro de vida. Grabaciones, fotografías, todo lo que he podido recopilar durante estos años sobre tu padre, su empresa y la desaparición de María. Revisamos juntos el contenido. Había pruebas de transacciones sospechosas, correos electrónicos incriminatorios, pero lo que me dejó sin aliento fue una serie de fotografías tomadas días antes de la desaparición de mi madre. En ellas se veía a Carmen encontrándose con un hombre que, según Fernando, era un conocido criminal vinculado a casos de desapariciones. Tu madre creía que planeaban algo contra ella. Por eso me dio esto también. Fernando sacó una carta sellada con mi nombre. Dijo que solo debía entregártela cuando fueras mayor y si ella no volvía. Con manos temblorosas, abrí la carta. La letra de mi madre, ahora tan familiar para mí, llenaba ambas caras del papel. Mi querida Soledad,
Si estás leyendo esto, mis temores se han confirmado. No sé qué te habrán contado sobre mí, pero debes saber que jamás, bajo ninguna circunstancia, te habría abandonado por voluntad propia. Eres lo que más amo en este mundo. Si no estoy contigo, es porque me han arrebatado esa posibilidad. Tu padre no es el hombre que creí conocer. He descubierto cosas terribles y temo por mi vida, pero sobre todo temo por ti. Si algo me sucede, hay un lugar donde he dejado toda la verdad. Recuerda nuestro lugar especial, donde te cantaba cada noche. Bajo la tercera tabla, junto a la ventana. Te amo eternamente, mamá. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras una memoria enterrada en lo más profundo de mi mente emergía lentamente. Un dormitorio infantil, con paredes pintadas de estrellas. Mi madre cantándome junto a la ventana, sentada en un banco de madera. ¿Sabes de qué lugar habla?, preguntó Fernando. Creo que sí, respondí. Mi antigua habitación. Nos mudamos cuando yo tenía 3 años, poco después de que ella desapareciera. ¿Sabes dónde está ese piso ahora? Sí, sigue siendo propiedad de mi padre. Lo alquila. Fernando tomó una decisión rápida. Tenemos que ir allí. Esa misma tarde volamos a Madrid. Fernando había llamado al inquilino actual, un viejo amigo suyo en quien confiaba, para que nos permitiera entrar. El apartamento había cambiado, pero mi antigua habitación seguía allí, ahora convertida en un despacho. Era aquí, dije señalando junto a la ventana. Había un banco de madera donde mi madre se sentaba para cantarme. Entre los dos, movimos el escritorio y levantamos la alfombra. La tercera tabla del suelo estaba ligeramente suelta. Fernando la levantó con cuidado y allí, en un hueco pequeño, encontramos una caja metálica. Dentro había un diario, más fotografías, una memoria USB y una pequeña grabadora. Fernando conectó la memoria a su portátil. Contenía videos de mi madre, hablando directamente a la cámara, relatando todo lo que había descubierto, sus sospechas, sus miedos. Era como ver a un fantasma, pero un fantasma que me daba la fuerza que necesitaba. He contratado a un detective privado, decía en el último video, con fecha de 2 días antes de su desaparición. Creo que Carmen no es quien dice ser. He descubierto que su verdadero nombre es Elena Márquez y tiene antecedentes por fraude. Está trabajando con Javier para algo, pero aún no sé qué. Si estás viendo esto, Soledad, confía en Fernando. Y recuerda que mamá siempre te amó y siempre te amará. Encendimos la grabadora. Era una conversación entre mi padre y Carmen, grabada en secreto. Tenemos que deshacernos de ella, decía la voz de mi padre. Sabe demasiado. ¿Y la niña?, preguntaba Carmen. Soledad se quedará con nosotros. Me aseguraré de que nunca sepa la verdad sobre su madre. La grabación continuaba, detallando un plan para interceptar a mi madre cuando saliera del supermercado, llevarla a una casa en las afueras y... El resto era demasiado horrible para procesarlo. Fernando me miró con gravedad. Esto es suficiente para abrir una investigación seria. Pero es peligroso, Soledad. Tu padre sabrá que fuiste tú. No me importa. Respondí con una determinación que no sabía que tenía. Mi madre merece justicia, y yo merezco la verdad. Fernando asintió. Hay algo más que debes saber. He estado investigando durante años. Tengo una pista sobre dónde podría estar tu madre. Lo miré sin entender. ¿Qué quieres decir? Las grabaciones. Ellos. El plan original era matarla, sí, pero tengo motivos para creer que algo salió mal. Que quizás... Hizo una pausa, como si temiera darme esperanzas. Que quizás María esté viva. Y fue ahí que todo desmoronó. Las palabras de Fernando quedaron suspendidas en el aire como una promesa imposible. ¿Mi madre viva? Después de tantos años creyendo que había muerto, después de descubrir que había sido víctima de un plan terrible, ¿ahora existía la posibilidad de que siguiera con vida? ¿Qué pruebas tienes?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Fernando sacó su teléfono y me mostró la foto de una mujer de espaldas, en un mercado de un pequeño pueblo costero. Esta foto la tomó un investigador privado hace 6 meses en Almuñécar, un pueblo de Granada. No se le ve la cara, pero... Señaló una marca en el brazo de la mujer. Tu madre tenía una marca de nacimiento idéntica en el mismo lugar. ¿Y por qué no has ido allí?
¿Por qué no has comprobado si es ella? Lo he intentado, respondió con frustración, 3 veces. Pero cada vez que me acerco al pueblo, la mujer desaparece, como si alguien la vigilara, como si alguien la avisara de mi llegada. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si es mi madre y alguien la vigila, ese alguien no me conoce a mí, no me reconocería. Los ojos de Fernando brillaron. Exactamente lo que estaba pensando. Pero, Soledad, es peligroso. No sabemos quién más está involucrado en esto además de tu padre y Carmen. No me importa el peligro, respondí con firmeza. Si existe la mínima posibilidad de que mi madre esté viva, tengo que encontrarla. Elaboramos un plan. Primero, llevamos todas las pruebas a una notaría para que quedaran registradas. Luego, Fernando contactó con un periodista de investigación de confianza, entregándole copias con la instrucción de publicarlo todo, si no teníamos noticias suyas en una semana. Era nuestra red de seguridad. Me inventé una excusa para mis padres. Un viaje de estudios de última hora. Ya no me importaban sus sospechas, solo tenía una misión: llegar a Almuñécar y encontrar a esa mujer. El pueblo era precioso, con casas blancas que descendían hasta un mar de un azul intenso. Según la información de Fernando, la mujer vivía en una pequeña casa en las afueras, cerca de un acantilado, y compraba en el mercado local cada miércoles. Me instalé en una pensión y esperé. El miércoles, me senté en una cafetería con vista al mercado desde primera hora. A las 10 de la mañana la vi. Una mujer de unos 45 años, con el pelo recogido en un moño, gafas oscuras, caminando con la cabeza baja como quien no quiere ser notada. Incluso a distancia, mi corazón la reconoció antes que mis ojos. La seguí manteniendo una distancia prudente. Después del mercado, tomó un sendero que subía hacia los acantilados. Su casa era pequeña, aislada, con una vista impresionante al mar. La vi entrar y cerrar la puerta. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas. ¿Y si no era ella? ¿Y si entraba y me encontraba con una desconocida? Pero, ¿y si era mi madre? ¿Y si después de 20 años podía abrazarla de nuevo? Finalmente, reuní todo mi valor y llamé a la puerta. Pasos suaves se acercaron desde el interior. La puerta se abrió lentamente. La mujer que apareció ante mí se quedó petrificada. Se quitó las gafas con manos temblorosas y me miró como si estuviera viendo un fantasma. ¿Soledad? Su voz era apenas audible, quebrada por la emoción. ¿Mamá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nos abrazamos y ambas caímos de rodillas, llorando, aferrándonos la una a la otra como si temiéramos que al soltarnos volveríamos a perdernos. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero cuando finalmente entramos a la casa, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el mar de naranja. Su casa era sencilla pero acogedora. En una pared había fotos mías, recortes de periódicos donde aparecía en competiciones escolares, incluso una copia de mi último boletín de notas que no tenía idea de cómo había conseguido. He seguido cada paso de tu vida desde la distancia, me explicó. Ha sido mi único consuelo todos estos años. Me contó su historia. La noche que supuestamente desapareció, 2 hombres la interceptaron cuando salía del supermercado. La drogaron y la llevaron a una casa en las afueras de Madrid, donde mi padre y Carmen ya la esperaban. El plan era matarme, dijo con una calma que me heló la sangre. Pero Carmen tuvo otra idea. Dijo que sería más limpio hacer que desapareciera, que me alejaran donde nunca pudieran encontrarme. Si me mataban, siempre habría una investigación, siempre habría preguntas. En cambio, si simplemente desaparecía, ¿y por qué no escapaste? ¿Por qué no volviste a buscarme?, le reproché con lágrimas en los ojos. Mi madre tomó mis manos entre las suyas. Lo intenté, cariño, 3 veces en los primeros años. Pero cada vez que me acercaba a Madrid, recibía el mismo mensaje. Una foto tuya con una cruz roja. Y una nota que decía que si seguía, serías tú quien desaparecería. Me tenían vigilada. No podía arriesgar tu vida. Me mostró las amenazas, guardadas en una caja bajo su cama. Fotos mías en el colegio, jugando en el parque, siempre con aquel siniestro símbolo.
Me explicó cómo había vivido estos años bajo una identidad falsa, trabajando como maestra en pueblos pequeños, siempre moviéndose cuando sentía que alguien la reconocía. ¿Cómo has sobrevivido a tanto dolor?, pregunté, pensando en ti, sabiendo que estabas viva, que crecías, que te convertías en una mujer maravillosa, y con la esperanza de que algún día descubrieras la verdad y vinieras a buscarme. Su sonrisa era triste pero llena de amor. Y aquí estás, mi pequeña Soledad, que ya no es tan pequeña. Pasamos la noche hablando, recuperando 20 años en unas horas. Le conté sobre las pruebas que habíamos encontrado, sobre Fernando, sobre todo lo que sabíamos. Elaboramos un plan. A la mañana siguiente, llamé a Fernando. Estaba eufórico al saber que habíamos encontrado a mi madre. Le pedí que pusiera en marcha el siguiente paso: presentar todas las pruebas a un juez amigo suyo y solicitar órdenes de detención contra mi padre y Carmen. «Hay que hacerlo rápido», dijo mi madre. «En cuanto se enteren de que estamos juntas, serán más peligrosos que nunca». Tenía razón. Esa misma tarde recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba extrañamente calmada. «Soledad, ¿dónde estás? Estamos preocupados». «Estoy bien», respondí, intentando que mi voz no temblara. «Volveré en unos días». «¿Estás segura de que estás bien? Carmen y yo pensábamos ir a buscarte». Era una amenaza velada. De algún modo, sabían que algo pasaba. «No te molestes», respondí. «Ya voy de camino a casa». Al colgar, miré a mi madre con pánico. «¿Saben algo? Tenemos que irnos de aquí». Preparamos lo esencial en minutos y salimos por la puerta trasera, justo cuando un coche desconocido se detenía frente a la casa. Nos escabullimos por un sendero entre los arbustos y llegamos hasta la carretera principal, donde tomamos un autobús hacia Granada. Desde allí, Fernando nos recogió y nos llevó a Barcelona, a un piso seguro que tenía preparado. El proceso judicial ya estaba en marcha. Las pruebas eran abrumadoras. Los documentos sobre los delitos empresariales, las grabaciones que implicaban a mi padre y a Carmen en la desaparición forzada, los testimonios de mi madre y mío. 3 días después, vimos en las noticias las imágenes de la policía escoltando a mi padre y a Carmen fuera de nuestra casa, esposados. Sus rostros mostraban incredulidad, como si nunca hubieran imaginado que su plan perfecto podría desmoronarse. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que testificar contra el hombre que creía mi padre, contar cómo me habían mentido toda mi vida. Carmen nunca mostró remordimiento. Mi padre, en cambio, se derrumbó cuando me vio entrar en la sala del tribunal acompañada de mi madre. Por un instante, vi en sus ojos el peso de 20 años de mentiras. Fueron condenados. Mi padre a 15 años por secuestro, intento de homicidio, fraude y lavado de dinero. Carmen a 12 por complicidad. Los hombres que habían ayudado en el secuestro fueron identificados y también condenados. 1 año después del juicio, mi madre y yo vivimos juntas en un pequeño apartamento en Madrid. Ella ha recuperado legalmente su identidad y está trabajando de nuevo como abogada, ayudando a mujeres víctimas de violencia. Yo comencé la universidad, estudiando derecho como ella. A veces, cuando nos sentamos en el balcón a ver el atardecer, pienso en todo lo que hemos pasado, en cómo una mentira destruyó nuestras vidas y cómo la verdad, aunque dolorosa, nos permitió reconstruirlas. Mi madre siempre dice que los 20 años que perdimos no nos definen. Lo que importa son los años que tenemos por delante. Cada noche antes de dormir, mi madre pasa por mi habitación y me canta la misma canción de cuna que me cantaba cuando era pequeña. Es su forma de recuperar algo de lo que nos robaron. Y es suficiente. Hace poco visité a mi padre en prisión. No por él, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo. Me pidió perdón entre lágrimas. No pude decirle que lo perdonaba, pero le dije que esperaba que encontrara paz. Creo que es lo más cercano al perdón que puedo ofrecer. La última vez que vi a Carmen fue en el juicio. Sus últimas palabras hacia mí fueron: «Nunca fuiste suficiente para él. Por eso me eligió a mí». Quizás esperaba herirme, pero solo sentí pena por ella, porque ahora sé lo que es el amor verdadero, el que mi madre me ha dado siempre, incluso en la distancia, y ese amor es más que suficiente.
Hoy, mientras escribo esto, miro la foto que encontré en el ático, la que inició todo este viaje. Mi madre sosteniéndome en brazos en el hospital. Ya no veo en ella el dolor de la pérdida, sino la promesa de un reencuentro que, aunque tardó 20 años, finalmente se cumplió. Si hay algo que he aprendido, es que las mentiras, por muy elaboradas que sean, tienen patas cortas, y que el amor verdadero, el de una madre por su hija, puede sobrevivir incluso a las peores tormentas. Cuéntame de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Saber que hay alguien del otro lado escuchándome ya me reconforta.